El estudio de las asimetrías focales. La asimetría focal es una diferencia de densidades que aparece en las dos proyecciones en una glándula mamaria. La mejor caracterización de los nódulos. Y se ha dicho que la tomosíntesis se encuentra en desventaja con las microcalcificaciones. Sin embargo, artículos más recientes ya no coinciden con esta información, como se los voy a demostrar más adelante. Vean, aquí en esta imagen tenemos una mastografía digital, tenemos una imagen especulada, y ven aquí en la tomosíntesis, desaparece esta lesión, lo cual se trató de una falsa imagen por distorsión. Es decir, que la sobreposición de imágenes sigue engañándonos y en la tomosíntesis desaparece, evitándonos falsas positivas en la mamografía. Ventajas de la tomosíntesis. Bueno, mejora la tasa de detección de cáncer, sobre todo en glándulas mamarias con patrón C y con patrón D, o sea, muy densas. Mejor caracterización de las lesiones. Disminuye la tasa de rellamadas. Eso está demostrado en todos los centros de donde manejan la tomosíntesis. Se supone que mejora el rendimiento del radiólogo y flujo del trabajo. Sin embargo, esto habría que, hasta que se llegue a una curva de aprendizaje en la que se pueda fluidificar la interpretación, porque al inicio representa interpretar más imágenes y eso consume más tiempo. Suple en algunos casos, según algunos artículos, la compresión focal y las magnificaciones. La pura magnificación digital ha resultado ser útil sin necesidad de rellamados y volver a realizar las compresiones. Y desde luego, como hemos mencionado, mejora la detección en las mamas densas. Ok, vamos a hablar de los inconvenientes de la tomosíntesis. Bueno, pues tiene sus contras. ¿Cuáles son? Que cuando hacemos una suma de adquisición de lo que llamábamos el combo, en el que hacemos la mastografía digital más la tomosíntesis, la dosis de radiación es un 8% mayor a la que se utiliza en una mamografía convencional. Fuera de esta situación, es la única situación en la que hay un poco de más radiación. Por eso, cabe considerar la posibilidad de realizar la tomosíntesis en 2D, es decir, hacer la tomosíntesis y de ahí sacar las proyecciones convencionales de craneocaudal y medio lateral. Aún así, este 8% de cantidad de radiación que se incrementa podría verse compensado por la calidad de la imagen y por la mayor detección de neoplasias. Entonces, sí, la dosis de radiación es un poquito mayor en ciertos modos, como el método combo del que acabamos de hablar. Incrementa un poquito el tiempo de adquisición, bueno, sí, según el ángulo con el que se mueve el tubo, pero es un tiempo de exposición de segundos que es realmente negligible en cuanto al tiempo que le va a llevar al técnico o a la paciente realizar el estudio. El tiempo de lectura sí se incrementa porque el médico radiólogo tiene que dedicar más tiempo a la exploración de una tomosíntesis y sí también nos va a llevar una curva de aprendizaje que puede variar según la cantidad de trabajo que se tenga, según el entrenamiento del médico radiólogo, puede llevar hasta 3 meses, 6 meses para llegar a un nivel óptimo y el mismo técnico también llegar a un nivel óptimo de curva de aprendizaje. Un problema técnico que es básicamente problema para nosotros, no tanto para el paciente ni para los médicos, es la cantidad de información. El almacenamiento de todas estas imágenes ocupa mucho espacio, por lo tanto requiere de sistemas PACS muy complejos, con mucha capacidad, y esto limita un poco el almacenamiento. Pero eso es algo que no compete al paciente ni a ustedes como médicos, es un problema que tenemos que resolver nosotros a nivel gabinete de radiológico. Y bueno, falsas negativas siempre las habrá. Estas tendrán que ir disminuyendo conforme mejore la curva de aprendizaje y conforme vayamos aprendiendo las particularidades de estos métodos. La pregunta estriba también en si se debe de utilizar la tomosíntesis para cribado o no. Bueno, ya hay bastantes publicaciones al respecto. En un lugar de La Mancha, dicen aquí en Castilla, hicieron esta publicación en los que en síntesis dicen que incrementaron la capacidad diagnóstica utilizando la tomosíntesis en detección oportuna de cáncer.
o sea, en cribado. Fíjense, o sea, disminuyó la tasa de rellamados y están apostando a tratar de hacer más disperso en toda España este tipo de método diagnóstico. Pero donde lo han utilizado les ha funcionado con una mejor detección de cáncer de mama. Fíjense, aquí tenemos otra publicación de tomosíntesis del 2015. La diferencia de una mamografía digital convencional, en la que sí se ve una imagen sospechosa, pero en la tomosíntesis la imagen es mucho más clara. Entonces, cuando se utiliza la combinación o el combo, podemos tener una mejor capacidad diagnóstica. Hablaba yo de que hay un cierto mito o idea de que las calcificaciones, las microcalcificaciones, no son muy visibles en tomografía, en tomosíntesis, pero los equipos actuales, con los detectores actuales, ya hay publicaciones del 2011 para acá que nos indican que se pueden ver igual o mejor que en la mamografía digital, como podríamos verlo en este caso. Esta es la mamografía digital y esta es la tomosíntesis. Recuerden que cuando se adquieren, digamos, 15 o 20 cortes, de que se hacen reconstrucciones hasta de 1 milímetro, podemos ir revisando corte por corte para saber exactamente en qué plano y en qué nivel está la patología que hemos detectado. Entonces, esto de las calcificaciones en realidad se considera ya como algo que ya no está en desventaja comparado con la mastografía digital. Otros avances que hay en la tomosíntesis es la biopsia guiada con tomosíntesis. Como podemos ver en esta imagen, aquí tenemos la aguja que está localizando la lesión, se puede hacer de una manera más precisa. Aquí tenemos la implementación del equipo de la biopsia. Y la otra es que ya se está empezando a hacer experimentos y pruebas con inteligencia artificial, de manera que ya se pueda tener una sensibilidad mayor para los diagnósticos. La inteligencia artificial pues sigue algunos algoritmos como estos que no les voy a explicar para no enredarlos, ¿verdad? Pero que finalmente ya nos ayudan a hacer una detección asistida por computadora, lo que se conoce como CAD o AutoCAD, que detecta diferencias de densidades, que detecta algunas irregularidades, ya nos pueden ayudar en el diagnóstico. Se están haciendo ya experimentos o que esperamos pronto podamos incorporar a nuestra práctica diaria. Por otro lado, otras publicaciones nos hablan de la tomosíntesis en los métodos de screening. Fíjense, por ejemplo, en este caso que se presenta en un artículo del Radiology, tenemos una mama que no está tan densa, es una mama con un patrón B. Aún así, hay una imagen que podríamos considerar como un patrón fibroso, pero si le hacemos una tomosíntesis, se demuestra que es una lesión espiculada. Esta en la mamografía podría haber pasado fácilmente como una sobreposición de tejidos, lo cual se demuestra que no en la tomosíntesis. Y así podemos ver que también hasta los cánceres de intervalo han disminuido en los lugares en donde se utiliza tomosíntesis. ¿Qué es un cáncer de intervalo? Es una paciente que en una mamografía de detección de cáncer, o sea que no es sintomática, aparece una lesión maligna, pero que tiene una mamografía previa de hace 1 año o hace 2 que resultó negativa. Esas apariciones de 1 año podrían ser, por un lado, lesiones que no fueron detectadas en su momento o lesiones que fueron de índice de crecimiento muy rápido. Eso es lo que se conoce como cáncer de intervalo. De manera que el hecho de mejorar la detección en una mamografía convencional, pues tiene que disminuir de alguna manera esta detección de cánceres de intervalo. Claro que una vez que se ha iniciado el seguimiento con tomosíntesis cada año, pues ahí ya no existe esta mejoría porque ya se incorporó el método diagnóstico de más sensibilidad. Miren este caso de una mujer de 78 años con una mamografía prácticamente normal en la proyección medio lateral y cráneo caudal. Vean en este método de sustracción como hay una espícula, una lesión espiculada, densa, irregular, que cambiándola de formato a un formato positivo, nos demuestra que es una lesión maligna y en ultrasonido pues también nos demuestra una lesión que es una categoría BIRAT 5. Hay muchas publicaciones ya pues que avalan este tipo de avance y de mejoría diagnóstica.
y muchas imágenes como estas que les puedo mostrar, en la que la mastografía digital no muestra la lesión, solo una densidad aquí en el cuadrante inferior, que en la tomosíntesis se demuestra que es una lesión especulada. O esta otra, esta es la mamografía digital normal en una mama con un patrón B o C si ustedes gustan, y fíjense cómo aparece en la tomosíntesis la lesión especulada. En este caso tenemos una mamografía con una lesión nodular, que vean cómo se puede delimitar mejor, vean cómo sí podemos observar calcificaciones benignas alrededor de esa lesión, y además podemos observar este otro nódulo en la parte inferior de la imagen. Sí se observaba también en la mamografía convencional, en la mastografía digital, pero fíjense cómo podemos resolverla, o sea, tener una mejor resolución con la tomosíntesis, y se trató de un tumor. Fíjense en este otro tipo de lesión, tenemos un tumor, fíjense cómo se ve borroso en los cortes en los primeros cortes, se hace nítido y luego se ve borroso otra vez en los cortes más posteriores. Esto demostró ser un fibroadenolipoma, que es un tipo de fibroadenoma complejo, no es muy frecuente, pero se puede demostrar bien en la tomosíntesis. En este caso tenemos un pequeño nódulo. Fíjense, este nódulo es ovoide. Fíjense que tiene un centro de baja densidad y es un ganglio intramamario. Es una situación que vemos con frecuencia y no debemos de dar como patológica. En este otro caso, en la región axilar, tenemos una lesión con una base borrosa porque esta base está en la superficie de la piel. Es una verruga. Es una lesión cutánea. En este otro caso, fíjense atrás del pezón, cómo aparece una lesión espiculada, una lesión irregular. Y esta lesión correspondió a un carcinoma papilar retroareolar. Tenemos otro caso. Aquí tenemos la mastografía digital con una imagen, pues posiblemente sospechosa, pero que en la tomosíntesis queda claro que es una lesión espiculada de alto riesgo y que podemos mandar a biopsia sin ninguna duda. Las calcificaciones o las estructuras muy densas producen ciertos artefactos que se llaman por depresión de fotones o algún nombre técnico por el estilo, que nos produce una imagen como en zipper. Fíjense cómo se ven aquí estas rayitas, y esto sucede en las imágenes muy cálcicas, no así en las microcalcificaciones. Aquí tenemos de nueva cuenta otro nódulo que se hace muy visible en algunos de los cortes de la tomosíntesis. Acuérdense que por método de imagen de rayos X no podemos determinar la naturaleza sólida o quística de la lesión. Esto es muy importante, solo lo podemos complementar con ultrasonido. De manera que si algunos piensan que esta es una lesión benigna, resultó ser un carcinoma coloide una vez que se hizo la biopsia. De nueva cuenta, aquí tenemos una lesión cicatricial en una paciente que tenía una cirugía, pero fíjense cómo aparte de esta zona de mayor densidad, aparece una imagen espiculada que correspondió a actividad tumoral. Diferenciar actividad tumoral de fibrosis siempre es un reto en cualquiera de las modalidades, y tal vez la resonancia magnética tenga una mayor utilidad al respecto siempre y cuando se realice el estudio después de 6 meses, de 6 a 8 meses después de la cirugía. Hacer este método antes de ese tiempo no nos va a ayudar a diferenciar actividad tumoral de cicatriz. Aquí tenemos otro caso de la proyección craneocaudal. Aquí tenemos la tomosíntesis y fíjense cómo aparece una lesión especulada claramente sospechosa en este sitio, que en la mamografía digital no era tan clara. Como aparte de tenemos los diferentes cortes que estamos revisando, podemos seleccionar el corte en donde queda más evidente la lesión, imprimirlo y tenerlo como una prueba de que la patología está clara en algo que consideramos un BIRAT5 y debe de ser enviado a biopsia. Y de los pocos casos nuestros que les puedo presentar, porque apenas tenemos un par de semanas con la máquina funcionando y estamos en nuestra curva de aprendizaje, les muestro esta paciente, esta mamografía. Sí hay una cierta asimetría de densidad en el cuadrante superior externo de la mama izquierda.
sí existe engrosamiento de la piel. Fíjense cómo la piel está más gruesa en este sitio comparado con la mama derecha. Entonces, la pregunta es, ¿qué haríamos con esta paciente? Le hicimos la tomosíntesis y aquí tenemos la imagen. Perdonen mi pulso de maraquero, ¿verdad? Se ve como se me mueve la mano, todavía no tenemos implementado bien el sistema, pero fíjense cómo en este desplazamiento del tubo, que es de 15 grados, aparece una imagen especulada. Si me dicen que no la ven claramente, puedo escoger el nivel de corte donde se hizo y mostrarles exactamente el corte en donde se ve esta imagen especulada, que como pueden ver, no está tan clara en esta mastografía. La paciente se pasó a ultrasonido, en donde se demuestra, se confirma la presencia de una lesión hipoecoica, mal delimitada, con sombra acústica, con un patrón elastográfico muy duro, que está en proceso de ser sometido a biopsia para obtener el diagnóstico confirmatorio, pero ya con esta información pudimos sacarla con un tumor de alto riesgo, con un BIRAT 5. Entonces creo que este es el inicio de una nueva etapa en la que tenemos esta nueva herramienta para recurrir. Aún así, claro, siempre están los escépticos. Esta doctora, la doctora Liz Szabo, en un artículo publicado en el 2019, se cuestiona si realmente salva más vidas la mamografía, la tomosíntesis, ¿no? La mamografía en tercera dimensión, y da sus argumentos, ¿no? Dice que realmente se podrían haber diagnosticado de todos modos con ultrasonido, con mamografía convencional, digital, etcétera. Y uno de los que le contesta, una de las contestaciones que le dan es esta muy interesante, que dice: he leído con interés las vistas de varios llamados expertos, pero pues, debo de traer su atención acerca de la opinión del doctor Copans de la Universidad de Harvard. Copans, para los que estamos en el campo de la glándula mamaria, sabemos que es uno de los pilares, junto con Laszlo Tabar, junto con otros doctores, los fundadores de la imagenología de glándula mamaria. Y él es el fundador precisamente que inventor o descubridor de la tomosíntesis, y él hasta el momento la sigue recomendando como un método altamente diagnóstico, como él tiene cursos, da cursos acerca de tomosíntesis. Y bueno, para mí y como para la persona que contestó este comentario, pues una opinión como la de él y casos como este que vamos a empezar a ver, en el que podemos demostrar que se pueden ver lesiones no tan fácilmente visibles en la mamografía convencional, pues vale la pena realmente considerarla como una nueva alternativa. Así que esta es la primera de las sorpresas que les tenía yo para presentarles. Desde luego, a continuación les voy a presentar a la doctora Miriam Hernández, que nos va a hacer los comentarios que competen a su experiencia. Ella ya ha trabajado con tomosíntesis, nos va a hacer una breve presentación de quién es ella, hacer sus comentarios y desde luego estamos abiertos a las preguntas y comentarios que el público nos quiera hacer.